Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Marina Stato la posibilidad de poder leer mi ponencia en este formato. Y me quiero disculpar con todo el público presente y los colegas que están en el workshop por no poder estar en presencia de ustedes, lamentablemente por un tema de trabajo. Bueno, mi ponencia se llama La colectividad italiana ante el fascismo en Argentina. Los cambios económicos, sociales y políticos ocurridos en Europa a lo largo del siglo XIX provocaron alteraciones que modificaron todos los ámbitos de la vida humana. La población creció a un ritmo nunca antes visto, de 190 millones a inicios del siglo pasaron a 401 millones a finales, con un aumento de la esperanza de vida. La industrialización se expandió desde el noroeste del continente, alcanzando a muchos países, mientras que el mundo se iba integrando en un sistema de comercio y producción basado en la división internacional del trabajo. Miles de campesinos vieron decrecer sus ingresos al tiempo que su producción perdía competitividad, poniéndolos en la disyuntiva de reconvertir su producción o emigrar. Entre 1860 y 1950 abandonaron Italia alrededor de 21 millones de personas, de los cuales más de 5 millones fueron a Estados Unidos y Canadá, alrededor de 3 millones a la Argentina y 1.300.000 a Brasil. Semejante trasvase de población atrajo la atención de los políticos a ambos lados del Atlántico. En Argentina, la Ley de Inmigración y Colonización de 1876 facilitó la llegada y encauzamiento de los inmigrantes. Aunque las expectativas de las élites se vieron rápidamente defraudadas cuando los contingentes que llegaban no eran de los países que ellos deseaban, sino de los más atrasados, España e Italia, recién en la década siguiente se vieron modificados esas opiniones cuando empezaron a llegar los inmigrantes desde Rusia y el Imperio Otomano. Italia, que no había podido consolidarse como potencia colonialista, veía a sus emigrados como colonias justamente a las que había que proteger. En la década de 1880 hubo ciertos políticos que llegaron a plantear el establecimiento de un protectorado allí donde los italianos se encontraban, e incluso llegaron a hablar de ocupación efectiva. Más allá de estos exabruptos, la llegada de los italianos continuó de manera regular y las élites argentinas empezaron a temer la disgregación de la sociedad local por obra de la inmigración masiva. Se hizo urgente la argentinización de estos recién llegados, pero aún más la de sus hijos. En 1881 Sarmiento llamó la atención de la opinión pública en una serie de notas con motivo del Congreso Pedagógico Italiano. Se preguntaba entonces cómo era posible que las escuelas fueran instrumentos de formación de la italianidad de individuos nacidos fuera de las fronteras de Italia. El debate fue intenso y las réplicas aparecieron tanto en los diarios de colectividad como en los diarios nacionales. La llegada del fascismo en Italia. Finalizada la Primera Guerra Mundial, en Italia las tensiones sociales se agravaron con huelgas, ocupación de tierras y el avance del Partido Socialista, estimulado por el éxito de la revolución en Rusia. Particularmente luego de las elecciones de noviembre de 1919. Durante el llamado Bienio Rojo, el temor de la burguesía, la monarquía y la Iglesia ante la posibilidad de una revolución en ciernes los fue acercando a un grupo particularmente violento que se organizaba bajo el formato de grupos de acción directa, los Fasci di Combattimento, bajo la guía de un ex socialista, Benito Mussolini. En el año siguiente, Mussolini transformó los Fasci di Combattimento en el Partido Nacional Fascista y se pronunció por un programa económico de corte liberal con el que pretendía granjearse el apoyo de los empresarios. La agitación política y sindical fue el telón de fondo que preparó la marcha sobre Roma y que Mussolini agitó para obligar al rey a llamarlo a formar gobierno. Una vez instalado, se puso el objetivo de fascistizar el Estado, con la anuencia del monarca. Las elecciones de 1924 le dieron un amplio triunfo, pero cuando en junio de ese mismo año se produce la desaparición y muerte de Matteotti, los parlamentarios de la oposición abandonaron el Parlamento como protesta. En enero del año siguiente, Mussolini asume la responsabilidad de todo lo sucedido con Matteotti y se inicia la transformación del régimen, colocando al Gran Concilio Fascista y al partido y los sindicatos en los espacios de poder sustraídos a la monarquía. Las leyes fascistissime, sancionadas entre 1925 y 26, suprimieron
las libertades de reunión y expresión. Transformaron a Mussolini de presidente del Consejo de Ministros en jefe de gobierno y marcaron el comienzo de la emigración política. Si bien del primer momento se forma un arco antifascista en Italia, a medida que se consolida el régimen se va haciendo cada vez más difícil ser opositor. La acción de los squadristi y la supresión de las asociaciones y la prensa opositora recortan ámbitos de acción del antifascismo democrático, mientras que los comunistas, que operaban con gran riesgo en la clandestinidad apoyados desde el exterior por el partido. Ante este cuadro de situación, muchos militantes optaron por tomar el camino del exilio. Francia, Suiza, Gran Bretaña fueron algunos de los destinos, pero también muchos se dirigieron a Sudamérica, donde ya tenían lazos familiares o de otro tipo. En Francia, París en particular, fue la sede del núcleo más importante de los fuoriusciti, como el régimen llamaba despectivamente a los exiliados. En 1927 tempranamente se conforma la Concentración Antifascista Italiana, que reunió a todo el arco liberal democrático: Partido Republicano, Partido Socialista Reformista, Partido Socialista de los Trabajadores y el apoyo de los liberales. Y en 1929 los hermanos Rosselli fundan Justicia y Libertad, que se proponía llevar adelante acciones de resistencia desde la clandestinidad. La Concentración realizó una enorme labor de propaganda. Lo hizo a través de su órgano La Libertad. En esos años hubo una gran profusión de publicaciones, algunas de existencia efímera que las distintas agrupaciones políticas trataban de llevar adelante para mantener la cohesión partidaria y ganar adherentes entre los inmigrados a Francia. Los comunistas habían fundado Alianza Antifascista Italiana, pero luego del pacto Molotov-Ribbentrop surgieron algunas diferencias. Mientras tanto, Mussolini se preocupó por los italianos emigrados y buscó las vías para lograr la adhesión de estos a la nueva Italia, que significaba en realidad la identificación de estos emigrados con el régimen. En la Argentina, el fascismo logró establecer, apenas instalado en el poder, los fasci all'estero, cuyos objetivos eran, según decían, unir a los italianos, mantener vivo el amor a la patria y difundir el ideario fascista, dejándole las manos libres para llevar adelante las acciones que considerasen necesarias, con el único cuidado de no dañar las relaciones con el país receptor. Esta política llevó a conflictos con los secretarios del Fallo y la embajada, ya que, como señala Eugenia Scarzanella, los intereses que guiaban a cada uno eran divergentes. A medida que el cuerpo diplomático se fue fascistizando, terminaron estando subordinados a los cónsules. También se reestructuraron las escuelas italianas en el exterior para encuadrarlas dentro del proyecto de fascistización de la colectividad y se buscó ganar las instituciones étnicas. El caso de la Sociedad Anti Alighieri es ilustrativo. Fue colonizada por los fascistas, llevando a los antifascistas a retirarse y fundar la Nuova Dante en 1934. Otros órganos se fundaron: la Ópera Nazionale Dopo Lavoro de Buenos Aires en 1928, a esta se fue sumando los Fasci femeninos, Ópera Nazionale Balilla, Figli della Lupa, Piccole Italiane e Avanguardisti, dirigidos a mujeres, niños y adolescentes. La llegada de viajeros fascistas fue otro de los modos para reargar y consolidar los designios de Mussolini respecto a la Argentina. En 1923 llega Octavio Dinale, estrecho colaborador y amigo, para dar una serie de charlas y establecer los fasci. En 1927 lo hace Franco Cerlantini como representante oficial del Duce para establecer vínculos políticos e intelectuales. En 1930 la llegada de una comitiva de artistas liderada por Margherita Sarfatti busca mostrar la cara moderna del fascismo a través de la renovación artística. Todo este interés del fascismo por la colectividad en Argentina aparejaba una tensión entre los objetivos que la Argentina tenía desde el punto de vista demográfico y la intención de Mussolini de detener la emigración. El ius solis, sostenido por la Argentina, chocaba con el vínculo de raza y sangre que los fascistas buscaban poner de relieve en la relación con los italianos de Argentina y sus hijos. Mussolini en particular tenía interés en identificar la italianidad con la adhesión al fascismo, y eso fue lo que guió la acción de los distintos instrumentos que se habían establecido en el país. De todos modos, no fue una tarea fácil, ya que el sistema político argentino era una democracia de corte liberal,
de fuertes vínculos con Gran Bretaña, lo cual hacía difícil combinar el rechazo del fascismo hacia Inglaterra con las relaciones cordiales y la imbricación de la economía argentina con ella, mientras que los intercambios con Italia no representaban un porcentaje relevante en el comercio bilateral. Una de las políticas adoptadas al inicio fue la de recortar las atribuciones a las entidades creadas por el Estado italiano para auxiliar a los inmigrantes en el país, como a la Lega Italiana per la tutela degli interessi nazionali all'estero o como los fundados por la Iglesia como Itala Gens, cuyas funciones fueron derivadas a los fasci all'estero. No menos importantes fueron los intentos de establecer una prensa fascista, el semanario Il Littore, órgano de los fasci en 1923, el mensuario Terra de Oltremare en 1925, Il Risveglio en 1927 en la ciudad de Buenos Aires, Disciplina en 1926 en Rosario e Italicus en Bahía Blanca en 1927 fueron la punta de lanza que coronaron la salida del periódico Il Mattino d'Italia en 1930, una de las apuestas más importantes del fascismo para atraer a los italianos de la Argentina, y significó una inversión importante hecha por Vittorio Baldani, a la que sumó la participación de muchos empresarios italianos y el apoyo de la embajada. De formato moderno, con secciones de deportes, espectáculo, crónica local y páginas femeninas, se dotó de una red de agencias y corresponsalías en todo el país, con una estructura de 20 páginas, redacción y organización que lo pusieron a la altura de los diarios nacionales. Las presiones ejercidas desde la embajada para que los empresarios publicitaran en sus páginas repercutieron negativamente en su competidor, la Patria de Italiani, decano de la prensa ética en la Argentina. La dirección del Mattino d'Italia fue confiada a conspicuos fascistas, Mario Pelius hasta 1933 y luego los hermanos Michele y Mario Intaglietta hasta su desaparición en 1944. La tirada se inició con 10.000 ejemplares y a los pocos años lo fue doblando, llegando a tener un pico de 40.000 copias en el momento de la guerra de Etiopía. Estos números eran importantes, pero estaban lejos de cubrir a la mayor parte de la colectividad, que para esa época se calculaba en más de 1,5 millones de personas. Antes de la llegada de Mussolini al poder, los periódicos de la colectividad comenzaron a llamar la atención sobre la actividad de los fasci di combattimento en Italia, y una vez llegado al poder, los medios de prensa, así como muchas instituciones, toman posición al respecto. Los principales diarios de la colectividad toman posición. La Patria degli Italiani y el Giornale d'Italia tuvieron una actitud ambigua o favorable al fascismo, mientras que el Italia del Popolo, que se había fundado en 1917, se orienta al antifascismo. A lo largo de la segunda mitad de la década del 20 van a editarse diversas publicaciones en ambos bandos. Matteotti, publicada por el Círculo Giacomo Matteotti, y Primo Maggio por la sección Rosario de los Socialistas Italianos, o Il Risorgimento, fundada por Francisco Frola, entre los antifascistas, mientras que los fascistas publicaron, como ya dije, el Littore, el Corriere Italiano, el Araldo, por ejemplo. La actividad de la prensa fue un insumo fundamental en la lucha por ganar espacios entre la colectividad. En 1923, el diario L'Italia del Popolo y otras publicaciones étnicas manifestaban su preocupación por la falta de un movimiento antifascista organizado que pusiera freno a la oleada fascista que golpeaba a la colectividad. Ese año los comunistas se encaminan a la conformación de una agrupación que llevará el nombre de Alianza Proletaria Antifascista. Finalmente, los socialistas se separan de esta institución y siguen en diálogo la sección socialista con los socialistas argentinos y se aprestan a convocar una asamblea para que se ocupe de organizar la lucha antifascista lejos de las iniciativas impulsadas por los comunistas. El primer intento unitario se constituye en 1927 por iniciativa de comunistas, socialistas y republicanos en la Alianza Antifascista Italiana, pero al año siguiente se vuelve a fracturar después del primer congreso. Sin embargo, a lo largo de 1927 y 28 se propusieron una serie de acciones tendientes a nuclear y abrir nuevas secciones a lo largo de todo el país, lo que se realizó en 1928 y a la que concurrieron más de 40 instituciones. En 1928 también, Albano Cornelli, ex dirigente comunista y ex diputado, abre la sección argentina de la Liga Italiana por los Derechos Humanos, de la cual ya existían filiales en Brasil, México y Estados Unidos,
y en la que esperaba concentrar a todos los antifascistas al margen de su extracción ideológica o política. Sus primeros dirigentes fueron Cornelli, Giuseppe Parpagnoli, Oreste Chatino y Manlio Urbani. Al año siguiente, es decir, en 1929, se constituye la Concentración de Acción Antifascista, con un perfil mazziniano, socialista y asociacionista, por iniciativa también de Cornelli, Parpagnoli y los socialistas que lo acompañaban y los republicanos, quienes ya se habían alejado de la Alianza Antifascista Italiana. Y contaron con el apoyo financiero del empresario Torquato Di Tella, que también colaboraba económicamente con la Concentrazione de París. Otra vez, la idea de crear una institución abierta a todos los sectores que fueran partidarios de un frente único choca con la Alianza Antifascista Italiana, hegemonizada por el Partido Comunista, en la que una serie de disensos llevaron a la ruptura otra vez. En 1929 entonces se han definido dos organizaciones con claras diferencias. Por un lado los comunistas en la Alianza Antifascista Italiana y por otro lado los sectores socialistas, republicanos e independientes en la Concentración de Acción Antifascista, las que pudieron desarrollar sus actividades sin inconvenientes durante los gobiernos radicales de Alvear e Irigoyen. La década de 1930 se presenta bajo grandes nubarrones. La crisis económica mundial repercute en la política migratoria y el golpe de Estado del 6 de septiembre inicia una etapa de tolerancia hacia las actividades del fascismo y represión a los grupos de izquierda, sobre todo al PC. También es el momento de llegada de muchos militantes, Frola, Chicotti, Chilla, Mariani, desde Brasil, por ejemplo. La situación del campo antifascista se verá afectada por la censura que el gobierno de Uriburu impulsó a la prensa en general, pero que afectó sensiblemente a la prensa italiana. La represión desatada sobre los militantes comunistas hizo que muchos de ellos fueran deportados a Europa. Las diferencias con los trotskistas llevaron a nuevas defecciones y dejaron al movimiento en inferioridad de condiciones. De todas formas, las agrupaciones siguieron activas y en el campo del antifascismo democrático se logran abrir nuevas secciones de la LIDU, de la Liga Italiana por los Derechos Humanos, en Bahía Blanca, Ingeniero White y Rosario. El triunfo de estos sectores liberal-democráticos en las elecciones de Mutualità e Istruzione, o sea, Unión e Benevolenza, de Buenos Aires en 1934, implicó un duro golpe a los intentos del fascismo de colonizar las instituciones locales. La fundación de la Nueva Dante y en 1935 la guerra y posterior conquista de Etiopía provocan una manifestación en octubre de ese mismo año convocada por el Comité de los Italianos en el Exterior contra la Guerra de Abisinia, que según el diario L'Italia del Popolo congregó a más de 20.000 personas. El pacto Molotov-Ribbentrop y el estallido de la Segunda Guerra Mundial alejaron la posibilidad de crear una institución antifascista que cobijara a todo el arco ideológico. En mayo de 1940 los sectores liberal-socialistas fundan el Comité o Asociación Italia Libre y en agosto del mismo año se empieza a aparecer el semanario de la institución. Los objetivos eran los de llevar adelante actividades políticas y sociales de denuncia ante el intento de avance del fascismo en el medio local y de los atropellos del fascismo en Italia. El arco ideológico de los adherentes era bastante amplio, provenían del Partido Socialista Italiano y otros partidos de la centroizquierda italiana, y en Argentina se encontraban en una estrecha relación con el Partido Socialista y algunos miembros del Partido Radical. También estrechan vínculos con otros grupos antitotalitarios como Das andere Deutschland, la otra Alemania, la Francia Libre, Comité de Gaulle, los republicanos españoles moderados y el Movimiento Acción Argentina, y su publicación Alerta, con la que comparte a algunos colaboradores. Desde el inicio, las exhortaciones a la democracia en los distintos artículos son constantes, como señala Andrés Viso al analizar el discurso de Acción Argentina y otras agrupaciones cercanas. En todo momento, los exiliados se presentan como los verdaderos representantes de la Italia libre y democrática. La voluntad de Italia Libre por convertirse en representante genuina del antifascismo italiano y en interlocutora privilegiada a la hora de la reconstrucción italiana la lleva a producir un manifiesto en mayo de 1941 con todas las aspiraciones que considera fundamentales para guiar el curso de las acciones políticas a seguir. Asumen estos antifascistas la representación legítima del pueblo italiano en virtud de que el fascismo ha conculcado los derechos individuales y suman la opresión de la invasión alemana como otro de los factores que coartan las libertades impidiendo la expresión de la verdadera voluntad del pueblo italiano.
En virtud de presentarse como los, responsables del pueblo italiano sometido por el fascismo, se consideran los legítimos interlocutores ante las potencias aliadas para intervenir en las decisiones que se tomarán una vez finalizada la guerra. En este sentido, se van a vincular con grupos como la Mazzini Society de Estados Unidos, con los que comparten similar visión respecto del futuro de Italia. En 1942 organizan un congreso panamericano de Italia Libera en Montevideo, con el fin de coordinar los esfuerzos en la lucha contra el fascismo. Uno de los principales objetivos era el reconocimiento del Consejo Nacional Italiano, presidido por el conde Carlo Sforza, como el interlocutor de los aliados. Desde esa plataforma intentaban formar la Legión Garibaldi, una suerte de ejército italiano de liberación que nunca fue tomado en serio por Estados Unidos ni Gran Bretaña. Mientras tanto, Italia Libre, bajo la dirección de Mario Mariani, se irá decantando a posiciones más duras respecto a los comunistas, que llevarán la salida de muchos socios y la conformación de una nueva agrupación, la Unión Democrática Antifascista Italiana, en 1941. En noviembre del 42 se funda otra institución, la Unión Italiana Garibaldi, de la cual formaban parte disidentes de Italia Libre, con la voluntad de acercarse a alguna de las resoluciones tomadas en el Congreso de Montevideo, pero tomando distancia de las políticas que había llevado Mariani adelante. El 30 de mayo del 43 se refunda bajo el nombre de Acción Italiana Garibaldi. La firma del armisticio por parte del gobierno italiano el 8 de septiembre de 1943 marca una nueva etapa en la que habrá recomodamientos en vista del rol que muchos de los exiliados esperaban tener en la península. En el ámbito local persisten los intentos de unificación, pero que se revelan poco consistentes. A modo de cierre, el ventenio fascista en la Argentina obligó a la colectividad a tomar partido, ya que todas las instituciones fueron forzadas a encolumnarse en alguna de las dos opciones. También es cierto que la mayoría de la colectividad no participaba activamente de esta militancia. En los años 20 se sentaron las bases para la fascistización de la colectividad, y en la década siguiente se siguieron reforzando estas acciones. Pero en el ámbito del antifascismo, la mayor libertad para extender su influencia en la década del 20 se cortó a partir del golpe de 1930, aunque el desarrollo de lo que Viso llama la apelación antifascista argentina fue el piso que le permitió tener más visibilidad y ser acompañado por un amplio arco ideológico que le dio un apoyo que supieron aprovechar. Muchas gracias.